65. ¿Cómo debe ser santificado el día de reposo? Esta es una pregunta un poco larga, con todas las subpreguntas internas, entonces vamos a ir un poco rápido con esta dinámica del catecismo de ir haciendo preguntas y respuestas, meditando brevemente y avanzando. Leemos juntos la pregunta y la respuesta. ¿Cómo debe ser santificado el día de reposo? El día de reposo debe ser santificado mediante un descanso todo ese día, descansando incluso de aquellas ocupaciones y recreaciones que este mundo que son lícitas en otros días y pasando todo el tiempo en los ejercicios públicos y privados de la adoración a Dios, excepto aquella porción de tiempo que deba ser ocupada en obras de necesidad y misericordia. Muy bien. Bueno, la primera subpregunta dice, ¿debemos santificar el día de reposo? Y la respuesta es sí. Santificar significa separar, ¿verdad? Poner aparte. Nosotros somos santos, somos santificados, puestos aparte por Dios. Entonces hay algo especial en este día que Dios lo ha santificado, lo ha puesto aparte y nos ha llamado a nosotros también a acordarnos de este día y santificarlo. Dice el texto, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Deuteronomio 5:12. Siguiente pregunta dice, ¿debe ser santificado el día de reposo en su totalidad? Y la respuesta es sí. Eso también tiene una importancia en el día de hoy, sobre todo en la práctica, porque abunda el entendimiento de que el día de reposo es para congregarse o, como entienden algunos, el día del Señor es para ir a la iglesia y congregarse, pero luego ya no consideran que hay una necesidad de observancia. Entonces debemos pensar que es un día, no es parcial, es todo el día el que debe ser observado. El texto que tenemos de Nehemías 13:19 dice, cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y mandé que no las abriesen hasta el día después, hasta después del día de reposo. Recordemos que luego que vuelve Israel del cautiverio y Dios utiliza sus siervos para la reconstrucción de Jerusalén, también se dan cuenta de muchos de los pecados y faltas por los cuales había venido el castigo de Dios sobre el pueblo. Había sido la idolatría, había sido el quebrantamiento de la ley en muchos aspectos, pero entre ellos el día de reposo. Entonces, aquí tenemos de manera específica que cuando ellos se dieron cuenta de que había un tropiezo, de que había comercio en el día de reposo, la decisión de gobierno en este caso fue cerrar las puertas y no podía haber comerciantes que entraran para negociar en ese día, porque es un día separado, un día sagrado. Siguiente pregunta. ¿Debemos guardar el día de reposo como un día de descanso? Y la respuesta es sí. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Levítico 23:3. Entonces, este día implica el descanso de las tareas o trabajos habituales. Esta idea de santa convocación, en algunas Biblias es traducido como un completo reposo o un reposo completo. Y podemos entenderlo no solamente desde la perspectiva de las obras que hacemos, sino también de que es todo el día, como dijimos antes. Todo el día en su totalidad implica un reposo completo de las tareas que se hacen y que son lícitas y deben hacerse en los otros 6 días de la semana. Por eso
esta idea de santa convocación no solamente es para cesar de los trabajos y ocupaciones cotidianas, sino también para estar reunidos y observar, y también para observar de manera privada. Es decir, la observancia, como dice en la pregunta y la respuesta inicial, no es solo pública. Puede haber muchas personas que solo van a la iglesia el domingo y eso es todo lo que hacen en lo espiritual. Pero no debería ser así, porque hay una responsabilidad de observancia pública, corporativa, y también tenemos una responsabilidad en el mandamiento de una observancia privada. Entonces, a veces podemos descuidar la observancia privada porque estamos reunidos públicamente, pero no debemos minimizar nuestra responsabilidad individual delante del Señor, tampoco dejar de lado la responsabilidad de congregarnos y de compartir juntos en este día, pero también hay una observancia privada. Entonces, entendiendo esto, pensamos en ese reposo completo. La siguiente pregunta dice, ¿y no debemos hacer ningún trabajo en ese día? Y como leímos el texto, dice, ningún trabajo haréis. ¿A qué trabajos se refieren? A los trabajos que se deben hacer en los otros días, como dice el mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y entendemos que ese es el trabajo por el cual llega la provisión por aquel trabajador que se esfuerza y obtiene la remuneración de su esfuerzo para sus necesidades. O también puede haber alguien que haga algún tipo de trabajo y no necesariamente esté obteniendo un rédito económico, pero lo hace por algún otro tipo de motivación. Pero si es un trabajo habitual que no necesariamente está vinculado al ejercicio de la adoración pública o privada, debería cesar en este día. Ningún trabajo haréis. Esto suena particularmente fuerte en la sociedad en la que vivimos, pero es la palabra de Dios y debemos oírla con atención. Dice la siguiente pregunta, ahondando más en esto, ¿debemos evitar las labores que se permiten en otros días? Sí, es la respuesta. Jeremías 17:21, guardaos por vuestra vida de traer carga en el día de reposo. ¿Cuál era esta tarea? Era la tarea de comerciar, de trabajar para ganar, o de los que compraban hacer negocio porque querían tener algo. Esas cosas deben cesar en este día porque no es un día para ocuparse de las labores que son lícitas y son correctas y deben hacerse en los otros días, pero no en este día. Deben frenarse, a no ser que sean por causa de necesidad o de misericordia. Y aquí es donde debemos pensar una y otra vez, decir, Señor, yo estoy escuchando tu palabra, me presento ante ti y escucho este mandamiento y puede haber cosas en mi corazón que no me agraden de este mandamiento, pero quiero que tú ministres mi alma, que llegues a mi corazón, que llegues a mi mente y me muestres tu voluntad. Necesitamos estar convencidos de la voluntad del Señor para nuestra vida. Debemos evitar las labores que se requieren en otros días. Noten la diferencia entre las que se permiten y las que se requieren. Porque hay cosas que se permiten que no necesariamente son requeridas. No está mal un poco de esparcimiento, no está mal ir y hacer alguna compra, alguna actividad, alguna tarea en el hogar o fuera de ello. Pero hay otras que se requieren. Debemos ganar nuestro sustento con el sudor de nuestra frente. Pero si estamos justificando entonces con la obediencia a un mandamiento el quebrantar el otro, estamos haciendo mal. Debemos evitar las labores que se requieren de los otros días. 6 días lo recogeréis. ¿Recuerdan lo que pasaba con el maná? 6 días tenían para recoger el maná. Pero el 7º día no debían ir a recogerlo, porque era día de reposo. ¿Significa que Dios no proveía lo necesario para ese día? Sí, Dios lo proveía, pero lo proveía con antelación.
para que el israelita pudiera descansar, incluso de buscar sus propios sustentos, sabiendo de que Dios proveía el sustento necesario para ese día. Ese ejemplo en la vida práctica del pueblo hebreo estando en el desierto es muy claro acerca de cómo debe actuar el creyente en este día. Debemos cesar de buscar aquello que es para nuestros sustentos y confiar de que Dios provee en los otros días lo necesario para ese día no buscarlo. Siguiente pregunta, ¿y se extiende esto a las temporadas de mayor ocupación del año? Y la respuesta es sí. Qué interesante que Benjamin Beddome haya puesto esto, porque evidentemente es significativo, tanto como lo era para la cultura hebrea una vez que llegaron a la tierra prometida, como lo es para nosotros también hoy. Muchos pueden justificarse bajo la excusa de temporadas especiales. Hay temporadas especiales en las cuales no voy a obedecer este mandamiento. Debemos ser muy cuidadosos en esto, hermanos. Los hebreos, como toda aquella persona que tiene sus trabajos agrícolas, pasarán por épocas de mayor trabajo, de arada o de siega. Habrá momentos donde habrá mayor demanda y mayor esfuerzo y mayor responsabilidad. Pero Dios, ¿qué está diciendo aquí? No debe haber excepciones para el cumplimiento de este mandamiento. Ahora, sí sabemos que hay excepciones que son las que Él mismo en su palabra las coloca, y cuando vemos en el Nuevo Testamento cómo el Señor hizo obras de misericordia en el día de reposo para contradecir la hipocresía religiosa de una observancia externa y para mostrar de que era un momento para hacerlo. Pero no debemos hacer concesiones o excepciones con el quebrantamiento del mandamiento cuando no estamos refiriéndonos a aquello que Dios manda. Es decir, si alguien justifica que porque tiene mucho trabajo o porque es una temporada especial, entonces va a dejar de cumplir algunos de los mandamientos del Señor, esa no es un justificativo válido. Podríamos preguntarnos si utilizaríamos ese mismo justificativo para otros de los mandamientos. Podríamos decir, en esta temporada voy a ser idólatra, o en esta temporada sí me permito tener odio, o mentir, o matar, o robar. No aplicaríamos la misma regla para otros mandamientos. Entonces debemos ser muy cuidadosos a la hora de examinar y estudiar este mandamiento, ciertamente porque puede pasar de que los mandamientos se solapen. Puede haber circunstancias específicas y que son estas excepciones que entendemos a la luz de la palabra, podríamos decir no excepciones, sino más bien es la obediencia al Señor en las obras de necesidad o misericordia, donde pareciera ser de que cierta observancia del mandamiento no es cumplida, pero porque Dios mismo está diciendo de que esas obras de necesidad o misericordia tienen prioridad sobre cierta observancia del día del Señor, tal como lo entenderíamos cuando esas obras de necesidad o misericordia no están. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si usted tiene un familiar enfermo, usted no lo deja padeciendo allí con fiebre o con malestar y se viene a la iglesia porque dice tengo que observar el día del Señor. Usted sabe que hay que atenderlo y socorrerlo. Y usted no siente que está quebrantando el día del Señor porque sabe que eso es lo que debe hacer ante Dios para agradarle. Entonces usted está observando el día del Señor por medio de hacer esa obra de misericordia. Pero muchas veces justificamos nuestras acciones argumentando de que son cuestiones de necesidad o de misericordia cuando no lo son. Vean qué interesante cómo las preguntas nos ayudan a comprender más esto. Dice la siguiente, ¿es lícito comprar y vender en el día de reposo? En el caso de lo que pasó en el tiempo de Nehemías y de Esdras con aquellos que profanaban el día de reposo, fue muy específico sobre este comercio.
Dice, reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Vea, no solo aquel que está vendiendo y que está trabajando, está profanando el día de reposo porque está trabajando, está haciendo lo que es para su sustento en el día en que debe cesar de hacer eso. Pero quizás alguien no está trabajando, dice, no, este no es mi trabajo, pero voy a comprar. Entonces usted también lo está quebrantando y está haciendo también tropezar a aquel que vende porque tiene quien le compre. Entonces, si usted se restringe de comprar, posiblemente cuando no haya nadie que compre, no haya nadie que venda, ¿verdad? Pero como este mundo no ama a Dios, no tiene conciencia del temor de Dios, todos compran cualquier día, entonces hay muchos que venden y no importa cumplir con el día de reposo. Entonces, es ilícito comprar y vender en el día de reposo, de acuerdo a lo que vemos en la palabra del Señor, porque esta no es una obra de necesidad o de misericordia. Abro paréntesis, en algunos casos pudiera ser una obra de necesidad o de misericordia, porque si usted tiene a alguien enfermo y lo que necesita es una medicina, ¿verdad? No debemos pensar de que el que va a la farmacia a comprar la medicina por comprar está quebrantando el día de reposo. O no, o también podríamos ponerlo desde la otra perspectiva. El médico que está atendiendo en el hospital de guardia no le va a decir a la persona que está fracturada en 3 partes su pierna, no, hoy no lo voy a operar porque es día de reposo. Tiene que hacerlo porque su función, su labor es socorrer al necesitado. Ciertamente no es la motivación mayoritaria que opera en la gente en este mundo. Muchos dirán, bueno, trabajo el domingo porque me pagan doble. Pero si fuera que a un médico cristiano le toca hacerlo, porque es su rol de trabajo que implica atender esa emergencia o esa guardia, lo mismo que pudiera ser un policía o podría ser un bombero, ¿verdad? Debe pensar que al estar haciendo una obra que es de necesidad o misericordia, no está quebrantando el día del Señor. Ciertamente debería ser bueno para alguien que es cristiano y tiene alguna de esas profesiones procurar por todos los medios tener la mayor cantidad de días del Señor disponibles para congregarse en la iglesia, porque aquellos que no observan el día del Señor con regularidad, su vida espiritual es debilitada, ¿verdad? Pero lo que entendemos entonces es que esta dinámica de cómo el mundo se mueve, ¿verdad? Es muy común que pongan ahora muchos trabajos en el día domingo y en la antigüedad, digamos, si había un médico o alguien que pudiera socorrer a alguien en una enfermedad o en una emergencia, eran solo casos excepcionales, no había una regularidad en ello. Por eso, la siguiente pregunta, ¿se debería perseverar en el culto público en el día de reposo? Sí, claro que sí. Este es un día de santa convocación. Entonces dejamos los trabajos, no vamos a hacer ningún trabajo, pero vamos a trabajar en el sentido espiritual. Y esto requiere esfuerzo. Usted se levanta en la mañana, el lunes, o el martes o el miércoles y quizás dice, tengo que madrugar, tengo que ir a trabajar. Bueno, usted también se levanta en este día y tiene esta santa convocación que implica también un esfuerzo. El hecho de que sea reposo, día de reposo, no significa de que no va a haber esfuerzo. Ciertamente es un descanso para nuestros cuerpos, pero también hay un esfuerzo que hacemos diligente para el beneficio de nuestras almas, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la bendición de otros hermanos, pero también en obediencia al Señor. Por eso, ¿debemos hacer conciencia de asistir al culto público? Y la respuesta es sí. El texto de Hebreos es claro, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Con frecuencia pasa de que alguien no quiere venir a la iglesia o digamos, tiene algún evento o alguna situación o algo y se acerca al pastor y le dice, pastor, ¿usted me da permiso para no venir el domingo porque quiero ir a tal o cual lugar o quiero hacer tal o cual cosa? Vea, la respuesta que habitualmente damos es esta. Hermano, yo no puedo darle permiso. No está en mi capacidad el darle permiso.
Eso es del Señor, es el día del Señor. Pídele permiso al Señor, pero en realidad ya lo tiene en la palabra, lo tiene expresado en la palabra. No debemos dejar de congregarnos, a menos que sea por obras de necesidad o misericordia. No es lo mismo ir a la playa a bañarse, a tomar sol, a descansar, que ir al hospital a ver a un enfermo o que llegar a algún lugar a socorrer a alguien en necesidad. Pero sacando esas situaciones puntuales, el creyente debe congregarse. Y la pregunta es ¿cuándo? Todas las veces que la iglesia local tenga convocación. Algunos dicen, pero en aquella iglesia solo se reúnen en la mañana. Hermanos, hay iglesias que se reúnen solo en la mañana y los pastores velarán por esas almas y esas almas darán cuenta a Dios de cómo obedecieron y guardaron los mandamientos. Pero hay iglesias que tenemos 2 convocatorias al culto porque consideramos que esto es beneficioso para nosotros y es una mejor manera de observar este día y llevamos más a la práctica un patrón bíblico de guardar este día con 2 convocaciones. Entonces, si usted no viene a una de ellas, está dejando de congregarse. Si usted no viene al culto sin tener un justificativo válido delante del Señor, usted debe sentir de que está mal delante de Dios, no porque le queda mal al pastor, no porque le falla a sus hermanos o porque va a ser criticado, no, es porque Dios le dice, este es el mejor lugar para que usted esté en este día, en todas las convocaciones que hay. Este día debe ser separado para eso. También hay una convocatoria el día miércoles a orar y sabemos que muchos no pueden asistir. Entendemos que el deseo en el corazón es de estar en esa convocatoria, pero pudiéramos todavía tener un sentido de peso aún mayor en el día del Señor porque el domingo es su día. No debería haber excusas para no participar de la adoración pública, como no debería haber tampoco para participar de la adoración privada. ¿Deberíamos asistir temprano? Dice, sí, de mañana te buscaré, Salmo 63:1, da la idea de la búsqueda del Señor tanto en la mañana como en la tarde. En la siguiente pregunta dice, ¿deberíamos asistir más tarde? Sí, bendecida Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Con mucha frecuencia vemos esto, ¿verdad? De que la reunión de los discípulos en este día era en lo que abarca todo el día. En algunos casos vemos incluso al apóstol predicando hasta altas horas en la noche, el momento en que se cae Eutico, porque ese día lo habían guardado para adorar al Señor y participar de las ordenanzas y perseverar en la doctrina, en la comunión los unos con los otros y en lo que Dios manda de la adoración. Debemos ver esto como una bendición. ¿Debemos limitar nuestros servicios religiosos a la casa de Dios? Esto lo decía al principio, la respuesta es no. Si venimos a la iglesia pensando, aquí entonces voy a orar porque oran, voy a cantar porque cantan, voy a escuchar la palabra porque se predica y me voy a la iglesia y no tengo ningún contacto más con Dios, no oro, no canto, no busco, no leo y no participo de una adoración privada, debemos considerar eso como un quebrantamiento del día de reposo. De modo que aún aquellos que asisten fielmente al culto público, en las 2 reuniones o en las convocaciones que hay, podemos también estar quebrantando este mandamiento y sin duda lo hacemos y por eso debemos buscar aún más y más del socorro de Dios, de la ayuda de su Santo Espíritu para tener una mejor práctica, una mejor observancia de este mandamiento. Vamos a tocar ese tema nuevamente en el sermón esta mañana, por eso voy a ir un poco más rápido. ¿Es la oración una parte del servicio del día de reposo? Y la respuesta es sí. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, Hechos 16:13. Esto caracterizó al pueblo de Dios y ciertamente las oraciones
corporativas son parte importante de la adoración como iglesia local. Por eso nosotros también hemos puesto este énfasis de no minimizar la importancia de las oraciones en este día. Las necesitamos y el Señor es glorificado en ello. ¿Es el canto de salmos una parte del servicio del día de reposo? Y la respuesta es sí. Cántico para el día de reposo, Salmo 92. Varios de los salmos apuntan a esto, a una adoración colectiva por medio del canto. El Nuevo Testamento nos habla de salmos, cánticos espirituales, himnos también. Entonces, esto es un elemento a tener en nuestro culto al Señor. ¿Es la lectura de la palabra una parte del servicio del día de reposo? La respuesta es sí. En Hechos 15, 21 dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Esta era la práctica en la sinagoga judía. Se leía a Moisés, se leía la Torá, y en los días de reposo el pueblo acudía allí para escuchar la lectura. Claro, no tenían una copia de la Biblia en sus manos, pero el hecho de que la tengamos no nos justifica de no congregarnos, y aún el hecho de tenerla también nos invita a en nuestra adoración privada a leer la palabra. ¿Es oír la palabra una parte del servicio del día de reposo? Y la respuesta es sí. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Eso era muy común en el antiguo pacto, ¿verdad? Que estaban atentos para oír la palabra del Señor, y especialmente en ese día porque cesaban de las otras tareas, de las actividades cotidianas, y podían disponerse a nivel comunitario para oír la palabra. ¿Y la comunión cristiana? Sí, por supuesto, también, dice Lucas 24:14, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Muy importante en el día de reposo porque el Señor se levantó de los muertos. Este es un día muy especial. Él se presentó ante los suyos. Su presencia caracteriza este día, y ligado con eso, ya se ha mencionado en la clase anterior, está la importancia del cambio de día en el nuevo pacto. Lo hacemos o observamos el mandamiento en este día porque en este día el Señor se levantó de los muertos y se presenta en su presencia con su pueblo. ¿Deberíamos guardar el día de reposo con reverencia? Por supuesto que sí. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Hay algo que debe motivarnos a decir, no es un día más, es un día especial. Y sí, venimos aquí y estamos juntos, y eso nos puede alegrar porque compartimos y podemos hablar de muchas cosas, pero no somos un club social. Venimos a adorar al Dios que es 3 veces santo, y Dios nos dice en este día que lo guardemos, que cuidemos lo que hablamos, lo que decimos, cómo actuamos, cómo pensamos. Entonces debe haber reverencia. Deberíamos guardarlo con diligencia. Vean, toda tarea que se requiere diligencia debe haber esfuerzo. Entonces esto también debe ser nuestra práctica. Si a usted le asignan un trabajo o usted es estudiante y el profesor le manda a hacer una tarea y usted dice que la va a hacer con diligencia, usted trata de ser detallista y esforzado en el estudio, en la preparación y en la ejecución de eso. Entonces Dios nos está dando aquí un mandamiento que implica nuestra tarea y queremos hacerlo de manera diligente. Entonces, ¿cuánto necesitamos depender del Señor y orar en este día para no profanar el día de reposo? Isaías 56:2, bienaventurado el hombre que guarda el día de reposo para no profanarlo. Quiere el Señor obrar en nuestra mente, en nuestra conciencia, ¿verdad? Y como si va poniendo allí un clavo que llegue, que toque nuestras fibras más íntimas, y por medio de su Espíritu y su palabra lo martille hasta el final, para que haya una profunda convicción de que pecamos contra el Señor cuando profanamos
el día de reposo, incluso hoy. No estamos hablando del pueblo judío de la antigüedad, estamos hablando de nosotros hoy. ¿Debemos honrar a Dios en todos los deberes del día de reposo? Claro que hay deberes, por ejemplo, los que mencionamos corporativamente, y deben ser un motivo de honra a Dios y de delicia. No venimos a reunirnos con la cara triste, ¿verdad? Angustiados y atormentados y como una carga que hay que venir, porque si no, no. Venimos con el gozo de que accedemos a la convocatoria de los santos, a los medios de gracia del Señor. Nos deleitamos en Dios. Es un día santo, glorioso. Veneramos este día porque Dios así lo ha mandado. Siguiente pregunta, ¿son los hombres propensos a observar cómo guardamos el día de reposo? Y la respuesta es sí. Aquí el contexto es que muchos de los contemporáneos de Jesús miraban a Jesús a ver cómo guardaba el día de reposo, porque si él hacía algo que era muchas veces de acuerdo a sus leyes o entendimientos del día de reposo, entonces lo iban a acusar, buscaban cómo acusar al Señor. Pero eso nos enseña algo también, de que el mundo está viendo cómo vivimos en este día, o que aquellos que se dicen ser creyentes, o los creyentes que quizás son muy legalistas, están viendo cómo vivimos en este día. Y podemos ser criticados tanto por la negligencia de observar el día del Señor cesando de nuestras actividades, como podemos ser también criticados por las obras de necesidad o misericordia. Lo importante, hermanos, es honrar a Dios en este día y vivirlo con una limpia conciencia. Jesús no se sometió a los mandamientos de los hombres. Los judíos ponían un montón de reglas, decían cuántos pasos podía caminar, qué podía hacer, qué no podía hacer. Un montón de reglas humanas. El Señor lo explicó con mucha más claridad y con vida en el mandamiento. El Señor dice, ¿cómo no vamos a socorrer al que está en necesidad? Se cae una oveja a un hoyo y van y la sacan, y no vamos a rescatar a una persona en su angustia o en su dolor. Y esto debería hacernos circunspectos. Esto significa prudentes, discretos, mesurados. Por supuesto que sí. Dice Dios, dice en el Salmo 5:8, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Quizás, hermanos, Dios quiera enderezar nuestro camino al enderezar nuestro entendimiento y nuestra práctica de la observancia del día de reposo. ¿Se deben hacer obras de caridad y misericordia en el día de reposo? Sí. Dice Lucas 13:16. Si a esta, que es hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, y a esta, que es hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se la debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Era una mujer que estaba padeciendo allí encorvada por mucho tiempo, y el Señor la sanó. Y obras de necesidad, Mateo 12:1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Esto era algo que se podía hacer en los días habituales, pero los judíos acusaban de quebrantamiento del día de reposo a aquellos que espigaban en este día, y ciertamente si era una tarea, una labor, era algo incorrecto, pero si lo hacían para comer, era una necesidad. Entonces sí se debe hacer obras de necesidad. ¿Están obligados los cristianos a guardar el día de reposo con el mismo rigor que los judíos? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos bajo la ley como un yugo de esclavitud. Fuimos llamados a libertad, pero eso no significa que vamos a usar la libertad para quebrantar los mandamientos del Señor. Porque estamos en la gracia, no vamos a perseverar en el pecado. Entonces, no estamos
del mismo modo atados que los judíos, pero sí tenemos un mandamiento moral que consideramos válido y que debemos cumplir ante los ojos del Señor. Por eso dice la siguiente: ¿debería tener cuidado de no abusar de su libertad? Y la respuesta es sí, no uséis de libertad como ocasión para la carne. Última subpregunta: ¿es la conciencia, según es dirigida por la palabra, el único juez en este caso? Y la respuesta es sí. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y aquí es donde debemos pensar de que ciertamente hay acciones de necesidad o de misericordia en el cual el creyente puede participar o debe participar en este día, que interfieren de alguna manera con la observancia del día de reposo, pero es lo que Dios pide. Y debemos tener cuidado, hermanos, de no juzgarnos con un juicio injusto. Por eso es tan importante venir y exponernos a la predicación de la palabra, para que nuestra mente sea instruida acerca de la sana doctrina y para que podamos tener una práctica correcta, porque de tener una práctica correcta vamos a tener un juicio correcto de cómo debemos vivir, pensar y actuar en este mundo, pero también vamos a evitar caer en un juicio incorrecto hacia los demás. Vamos a seguir con este tema en el sermón. Decimos pregunta y respuesta todos juntos y pasamos al receso. ¿Cómo debe ser santificado el día de reposo? El día de reposo debe ser santificado mediante un santo descanso todo ese día, descansando incluso de aquellas ocupaciones y recreaciones de este mundo que son lícitas en otros días, y pasando todo el tiempo en los ejercicios públicos y privados de la adoración a Dios, excepto aquella porción de tiempo que deba ser ocupada en obras de necesidad y misericordia.